justificaron el golpe por el deseo del presidente Goulart de modificar la constitución para mantenerse en el poder. Según tal argumento, el motivo del golpe era salvar el orden constitucional en Brasil. En 1963, el presidente João Goulart acababa de anunciar la reforma agraria, la nacionalización de las refinerías de petróleo y el fin de la evasión de capitales. Esto, al parecer, indignó a la embajada de Estados Unidos, pues las demandas fueron consideradas comunistas y de ahí se financió a los militares que prepararon el cuartelazo. Mourão Filho, jefe del ejército, marchó hacia Río de Janeiro a la cabeza de sus tropas con el pretexto de salvar a Brasil del abismo. Los demás generales se le fueron uniendo uno tras uno. Mientras tanto, Estados Unidos envió a Brasil un portaaviones, numerosos aviones, varias naves de guerra y 4 buques petroleros. Era la operación Brother Sam para ayudar al golpe de Estado del 31 de marzo de 1964. El gobierno federal de Estados Unidos negó el haber intervenido en el golpe militar brasileño. Sin embargo, los documentos que se han hecho públicos desde entonces, incluidos los documentos del archivo de National Security Archive, se muestran que la administración de Kennedy había establecido contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas para preparar el golpe militar. Con la huelga general de los estudiantes chilenos, secundada por el 80% de la población estudiantil, da comienzo una larga lucha de todos los sectores del país para recuperar sus libertades. El régimen de Pinochet desata la represión policial para contener a un pueblo decidido a terminar con la dictadura. La huelga general de universitarios sería el principio de un año repleto de movilizaciones contra el régimen militar del general Pinochet. Los chilenos comienzan a perder el miedo. Protestas en Santiago de Chile al conmemorarse el 48º aniversario del golpe de Estado contra el entonces presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet estableció una dictadura militar en el país que se prolongó hasta 1990 y que dejó miles de desaparecidos, detenidos, torturados y exiliados. Grupos de manifestantes se enfrentaron en las inmediaciones del Palacio Presidencial de la Moneda a los carabineros con petardos, bengalas, piedras y gases lacrimógenos. En muchos puntos del país se recordó con diversos actos la figura del expresidente socialista destituido por las fuerzas castrenses. Pero fueron en las manifestaciones llevadas a cabo en la capital, convocadas por diversas agrupaciones de izquierda, donde no solo se le rindió homenaje a Allende, sino que también se recordó y reclamó por los familiares de los casi 1.200 desaparecidos durante la dictadura pinochetista que gobernó al país durante 17 años. La impunidad asegura la repetición de los crímenes. La impunidad asegura violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que no podemos ni queremos que vuelva a ocurrir en la historia. Pero hay una obligación moral de decir dónde están. No pueden seguir teniendo detenidos que han sido asesinos en hoteles de 5 estrellas, cuando los de verdad debieran estar acá. Si bien ya han pasado 30 años desde que culminó la dictadura de Augusto Pinochet, las heridas y cicatrices aún siguen vigentes en el país andino. Narcotráfico y el aumento de la violencia en Colombia. El incremento de la producción y comercialización de drogas ilícitas generó e impulsó a los distintos carteles o estructuras delincuenciales que establecieron vínculos no solo con sectores marginales de la población, sino también con políticos, miembros de la fuerza pública, guerrilleros y paramilitares. Nacieron varios narcotraficantes, los cuales se organizaron en los distintos carteles, conocido como el cartel de Cali y el cartel de Medellín, en las cuales desarrollaban actividades ilícitas en confabulación de algunas autoridades locales corruptas. El seguimiento por parte del Estado desencadenó uno de los mayores embates de violencia y terror que ha vivido el país. Ocurrió el asesinato de periodistas, políticos, jueces, policías, militantes de izquierda. Las ciudades también fueron afectadas por el llamado narcoterrorismo, ya que surgieron los carro bomba y el sicariato.
Algunos de los narcotraficantes fueron abatidos por las autoridades, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, y otros terminaron presos en las distintas cárceles del país. Del violento asalto guerrillero al Palacio de Justicia los tiene Jesús Martínez, quien estaba en esos momentos muy cerca de este sitio. Veamos. Se cumplen 10 horas de ocupación guerrillera de la Corte Suprema de Justicia tomada hoy por un comando del M-19. Unos 30 hombres camuflados de policías descendieron de un bus urbano y penetraron a la Corte por la puerta central y otros por el sótano. A los pocos minutos se montaba en la Casa Museo del 20 de julio, a un costado del Palacio de Justicia, el primer cuartel de operaciones para enfrentar la acción guerrillera. Allí el comandante de la Policía de Bogotá, General Vargas, recibió autorización de mandos superiores para tomarse la Corte. Ofreció 2 alternativas, ambas fueron autorizadas y ambas se cumplen. La primera consistía en penetrar con tanques de guerra Cascabel al interior de la Corte, derribando la puerta, como en efecto se hizo, hacia las 2 de la tarde. Luego, casi simultáneamente, se puso en desarrollo la fase 2 del operativo militar, la incursión con tropas aerotransportadas. Los estudiantes se salvaron milagrosamente. Su padre las había dejado dentro del carro mientras adelantaba una operación bancaria. Al salir, las encontró en medio del violento tiroteo. Salieron del vehículo cuando a este se le incrustaban las ráfagas de ametralladoras. A esta hora no saben cómo están vivas. Vieron con terror cómo ingresaba al Palacio de Justicia la guerrilla. Pues entró un camión, muy bruscamente entró, tumbó las lámparas, todo lo que había, y empezaron a echar bala. Al carro primero le pegaron una bala atrás, y entonces nosotras nos agachamos, nos metimos debajo del carro y abrimos la puerta. Entonces un señor al frente le dijimos qué podíamos hacer, y nos dijo que nos entramos al restaurante. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado, derrocando a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón. Los militares se llamaron a sí mismos Proceso de Reorganización Nacional, pero en realidad era una dictadura cívico-militar que instaló en todo el país un aparato represivo que secuestraría, torturaría y finalmente haría desaparecer a 30.000 personas. Se instalaron más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país, que funcionaban muchas veces en comisarías, escuelas y hasta hospitales y en el medio de las ciudades. La gente podía desaparecer y no se los volvía a ver. También hubo casos de apropiación de menores, es decir, los hijos de los desaparecidos en muchos casos fueron dados a otras familias de manera ilegal, dándoles otra identidad. Muchos de ellos, además, nacieron en los centros clandestinos mientras sus padres estaban secuestrados. En 1977 surgió Abuelas de Plaza de Mayo, una organización no gubernamental cuyo objetivo es localizar y restituir a sus familias a los chicos apropiados. Para 2022, ya 130 nietos han recuperado su identidad. En 1983, tras años de represión y terrorismo de Estado, la dictadura llegó a su fin y el nuevo presidente democrático, Raúl Alfonsín, constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o CONADEP, que realizó un informe llamado Nunca Más, que probó el carácter sistemático de la represión a través de innumerables testimonios y recopilación de valiosos documentos. El 24 de marzo empezó a ser conmemorado desde el regreso de la democracia. De La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Cuidate, me cuido. Cuidate, Horacio. Sin nombre. Mañana, con represión o sin represión. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las... Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. ¡No te hagas el pelotudo! ¡Ay, que no sé nada! ¡Le juro que no sé nada! Hermanos, que nos desee, imploremos a Dios nuestro Padre por nuestros hermanos. ¡Apunten! Nunca más lo van a volver a ver. Encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. El 26 de julio de 1968 inició un gran movimiento estudiantil, eco de otros en el mundo,
pero con un fuerte carácter nacional que sacudió los cimientos del régimen autoritario priista. Resultado de la represión a la manifestación de estudiantes y profesores por la desocupación de las vocacionales 5 y 2. Además, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, al realizar un mitin en apoyo a Cuba frente al hemiciclo Juárez, fueron golpeados en calles del centro histórico de la Ciudad de México. Como resultado, cerca de 10.000 jóvenes fueron atacados por policías y granaderos. El saldo fue lamentable, 500 personas heridas, de acuerdo con información de la agencia de noticias AFP. Aquel 26 de julio hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente a la libertad de expresión. El movimiento estudiantil de 1968, encabezado por jóvenes politécnicos y universitarios, compartía muchos de los ideales de juventudes de otros países y aspiraba a construir una nación con nuevas concepciones del gobierno y la vida política, hacia un entorno sin violencia, con justicia, diálogo, respeto y que dejó una marca imborrable en la historia de México. Los estudiantes exigían la apertura de un diálogo público, la destitución del jefe de la policía del Distrito Federal por golpear estudiantes, explicaciones al gobierno por violar la autonomía universitaria y libertad de los presos políticos. Marcharon al Zócalo gritando: pueblo, piensa, habla y actúa. Exigimos indemnización de los estudiantes muertos y heridos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. Profesores sí, bayonetas no. A Corona del Rosal hay que ponerle bozal.